Verónica Valdés, vicepresidenta del Consejo de Cámaras y Asociados Empresariales del Estado de México y representante de Mauricio Masud Martínez, presidente del Consejo. James Marín Noriega, presidente del Patronato Proceso Histórico de Toluca. Telma Jacinto Sánchez, presidenta de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca. Norma Flores Zavala, primera delegada del Centro Histórico. Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México. Sean todos bienvenidos, agradecemos su dignidad presencia. Sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación y cedo la palabra al licenciado James Marín Noriega. Gracias a todos los medios de comunicación, gracias compañeros y representantes, gracias Jorge, que también viene en representación del licenciado Fernando Reyes Muñoz de la Cámara de Comercio de Valle de Toluca. Muchas gracias. El tema que nos reúne hoy aquí es este cobro por concepto de restricción de caudales de aguas residuales, que nos informan puede representar un incremento de hasta el 61% adicional sobre el... sobre el costo del servicio de agua, generando un impacto en la competitividad regional para empresas y comercios. Compartimos el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, consideramos indispensable que este cobro se sustente en certeza jurídica, transparencia y una metodología pública y verificable. Hoy día no existe suficiente claridad sobre cómo determina la tarifa, qué variables técnicas la integran y cómo se garantiza que sea proporcional al volumen y características reales de las descargas. También es indispensable conocer a quienes se les aplicará la tarifa máxima, a quienes una menor y bajo qué criterios. Entendemos que el 61% es un tope y no una tarifa general. Por ello, solicitamos conocer la clasificación de usuarios y los mecanismos para aclarar o revisar su determinación. Desde mi punto de vista, no debería recibir el mismo tratamiento un centro cultural como donde hoy estamos reunidos, que atrae miles de visitantes, impulsa el turismo y genera derrama económica, particularmente aquí en el centro histórico de la ciudad. Que por ejemplo una fábrica procesadora de alimentos con descarga de naturaleza industrial, tampoco un restaurante pequeño debería ser equiparado con este tipo de establecimientos. Como ejemplo, quisiera comentarles que las exposiciones principales de este centro, del Centro Productivo, reciben alrededor de 20.000 a 22.000 visitantes mensuales. Por ejemplo, la exposición Dragones Mundo Místico reunió cerca de 124.000 visitantes, mientras que la Saurea, que tiene como una meta superar los 150.000, empezó el 6 de febrero y termina a finales de agosto de este año, resultando exactamente ese número, aproximadamente 21.000 visitantes al mes. Espacios como estos fortalecen el turismo, el consumo local y la economía regional, por lo que su contribución al desarrollo también debe considerarse en cualquier sistema tarifario. En el caso de los restaurantes, hablamos de uno de los sectores con mayor carga regulatoria, normas sanitarias, protección civil, licencias, impuestos federales, estatales y municipales.
Además de costos laborales y operativos, incorporar un nuevo costo puede resultar excesivo, especialmente para los pequeños negocios, más aún cuando se pretende aplicar de forma retroactiva del año 2025 a la fecha. Ahora, es muy importante comentar que en un entorno económico complejo, cualquier nueva carga debe aplicarse con criterios de proporcionalidad, gradualidad y transparencia. La protección ambiental y el cumplimiento de la ley deben ir de la mano con el desarrollo económico de la región, evitando afectar la inversión, el empleo y la permanencia de los pequeños negocios. Quiero ser muy enfático también en el llamado para que la aplicación de la norma se encuentre únicamente en el comercio, no se encuentre únicamente en el comercio formal, que es fácilmente identificable, localizable y fiscalizable. Es indispensable que se presente un plan de acción que incluya el comercio significativo que utiliza agua, genera residuos y realiza actividades económicas, pero con frecuencia queda fuera de los mismos procesos de inspección, regulación y cobro. La legalidad y la protección ambiental deben aplicarse con criterios generales, equitativos y sin excepciones que generen una percepción de trato desigual con sectores aparentemente intocables. Es muy importante para mí dejar suficientemente claro que ni un servidor y ninguno de los que estamos aquí estamos en contra de las disposiciones aprobadas por la legislatura, ni desconocemos en ningún momento la facultad del gobierno para aplicar la ley. Nuestro planteamiento no es de confrontación, sino de responsabilidad. Hacemos un llamado a la conciencia, al diálogo y a la construcción de un esquema que considere la realidad de cada actividad económica, la capacidad de pago de los pequeños establecimientos, las características efectivas de sus descargas y su aportación social, cultural y económica. Cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar participando en este importante rueda de prensa. Para Coparmex es muy importante la conciliación. Yo creo que lo que hoy necesitamos es una mesa de diálogo permanente, donde puedan escucharnos directamente las autoridades, entender la mecánica de cada uno de los giros que hoy tenemos en el centro, en todo el municipio de Toluca. Sin duda, no todos son iguales. Sin duda, un restaurante en el Paseo Toyoca no va a tener las mismas ventas que en el centro de Toluca, en la misma operación. Yo creo que lo que tenemos que entender es la división que existe en nuestros propios giros, en todos los aspectos. Para Coparmex es importante reconocer que este dinero que está hoy recaudando el municipio, desafortunadamente creemos que en exceso, sabemos perfectamente que es para pagar a la población. Desafortunadamente no es un presupuesto que se quede con el municipio. Es muy clara la ley, todo lo que recaudan, pues tienen que pagar por todo lo que se desemboque en el río Lerma, y bueno, pues tenemos que pagar a la federación el trato de aguas, en fin. Entonces estamos conscientes de este tipo de acciones. Lo que pedimos es que sepan definir que no todos pueden ser cortados de la misma manera. Hoy pagar 61% a un pequeño negocio, pues lo estamos matando. De por sí las ventas quedaron claras, el mundial no fue lo que esperábamos, no traemos ventas importantes, tenemos que apoyar al sector, tenemos que fortalecer el consumo interno, que para Coparmex siempre ha sido muy importante. Estamos convencidos que si fortalecemos el comercio interno, vamos a fortalecer las arcas municipales, estatales y federales. Sin duda, es el mejor mecanismo para poder combatir la pobreza. Y si no ayudamos desde el gobierno a facilitar y apoyar a todo el sector, pues nos estamos automatando. Hoy lo importante,
la convocatoria y lo que pide Coparmex al municipio de Toluca es una mesa permanente de diálogos. Entendamos que esto no va a llevarnos a ningún lado si continuamos por esa línea. Ellos de presionar por un costo que la ley es muy clara, es el monto máximo, el 61%. Pueden bajarlo. Tenemos municipios alrededor que así lo están haciendo y que les está funcionando. Sin duda, creo que es viable lo que estamos proponiendo. Insisto, Coparmex no se niega a pagar, vamos a pagar lo que tenemos que pagar, pero que sea un precio justo para poder seguir fortaleciendo la economía del municipio. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita le damos la palabra a Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Ya más entrados en materia, les mando un saludo del presidente señor Fernando Reyes Muñoz, no puede acompañar, pero bueno, la posición de Canaco ha sido siempre muy importante. Lo vamos a dividir en 4 partes fundamentales. La primera es, recuerden que independientemente de todo, la ley de cámaras obliga al gobierno a pasar por un eje de consulta cualquier tipo de acción que tenga que ver con que tenga que repercutir en el tema de los afiliados a dichas cámaras. En el caso del comercio, que es el ámbito donde la Cámara de Comercio tiene esta repercusión, pues le pedirían muchísimo que pasáramos por esta parte de la ley de consulta. No estamos aprobando, pero sí nos deben de consultar. Primero que nada, esa es la primera postura que vamos a señalar. Segundo, se ha desarrollado un trabajo muy bueno en relación al trabajo que tenemos con el municipio de Toluca en relación al comercio, ¿no? La verdad, la Dirección de Comercio ha sido abierta, ha entendido muy bien las dinámicas que estamos siguiendo, cómo ha funcionado, ha apoyado el emprendedurismo, todo eso. Y no queremos dejar a lado que en este momento tenemos un tema de acompañamiento en este tipo de discusiones. Más que nada, creo que creemos en la sensibilidad de la Dirección de Comercio para atender este tipo de acciones, y yo creo que podemos atenderlo y podemos señalarlo desde el inicio. Eso es muy, muy importante. Segundo, la parte del gobierno municipal, reconocemos los avances que se han dado en materia de infraestructura hidráulica, en materia de pozos y todo este tipo de cosas. Sí ha sido una etapa difícil, ha sido un estrés financiero que se ha vivido en la rama y todo eso, pero no esto permite que lleguemos a situaciones como esta. ¿Sí? Hemos analizado el documento que genera tanto el organismo de agua como el municipio a través que nos hicieron llegar a 8 páginas donde platican, nos explican cuál es el fundamento con el cual llegar. Nos surgen bastantes dudas. Y yo me sumo al llamado del centro histórico de Coparmex y de todos los sectores que hay que establecer mesas de diálogo en este sentido. Creo que debemos partir desde ahí y debemos de establecerlo desde el primero. Hay que sentarnos tanto con los expertos que están y asumimos que están en el organismo de agua, como con los usuarios, como nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas que pasan. Primero que nada, ¿por qué el 61%? ¿Por qué no mente? ¿Por qué no es al máximo? Primero. Segundo, entender la dinámica del comercio. La dinámica del comercio no se encuadra en decir, son estos rubros dispositivos. ¿Qué pasa con los plazas comerciales? ¿Qué pasa con los organismos que funcionan como la plaza de la computación, todo eso, que tienen una sola salida de agua, que tienen una sola toma de agua? Todo este tipo de acciones creo que es lo que tenemos que empezar a dialogar. Y creo que, bueno, todos los presentes aquí estamos perfectamente entendidos que a través del diálogo vamos a llegar a eso. O sea, no de una imposición, no de un tema. La consulta es importante para que, primero que nada, entendamos también nuestra posición. Ajeno a los esfuerzos que hay que el gobierno municipal y todo eso, nosotros queríamos continuar con ese proceso de diálogo, ¿no? Entonces, ese sería nuestro segundo eje rector.
primero, una consulta a la Cámara de Comercio y a los organismos que participan de esto, porque no solamente es temas comerciales, hay temas industriales, hay temas de construcción, todo eso. Entonces hay que presentarnos con ellos, ¿por qué? Porque nos faculta la ley para que seamos consultados. Segundo, establecer una etapa de diálogo muy importante, donde podamos establecer puntos como por qué 61%, cómo van a definir los comerciales, por qué atractivo, por qué no llegar a un punto donde clarificamos esta situación desde un punto de vista de los padres. El tercero, creo que es muy fundamental también que tenemos que entender es, creemos que nos sentimos totalmente en desventaja con el comercio informal. ¿Por qué? Porque hoy tengo un índice, hoy tengo un número de servicios como usuarios. Las gasolinerías, estamos en una etapa donde la captación pluvial, sí que tengo una techumbre, me hace un gran vertedor, pero es algo que yo no consumo, es algo que yo no resuelvo, que no capto. ¿Qué va a pasar con los organismos con las situaciones que no tienen un índice, que resulta a través de mi pasa? Es claro, el documento dice que puede ser por tu monto que pagas flujo de agua o por tu medidor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos cómo van a pagar o no van a pagar? También usan el de drenaje, usan esas descargas. ¿Sí? Segundo, va a haber algún tipo de condonación de beneficio a los que han sido cumplidos y han atendido el tema continuamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestra cultura de que no pagó, esperamos siempre la bonificación a hacer pasar. Ahora está, el cuarto es, ¿está preparado el organismo de agua para la captación de la información, para el desarrollo de este tipo de acciones? ¿O va a ser centrado, diseñado, dirigido a ciertos sectores o a ciertas zonas de la ciudad? Sabemos perfectamente que el centro siempre ha sido un gran contribuyente, porque no está cautivo. Pero ¿qué pasa con las delegaciones? Son 48 delegaciones donde hay centros comerciales en cada una de las centros comerciales. No quiero a centros comerciales como plazas, sino hay lugares donde hay calles donde se dedican al comercio en el seminario, la Laguna del Volcán, hablamos de otros cerros, en la calle de Barragán, todas esas partes. ¿Cómo van a empezar a revisar esa parte? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, se ha migrado mucho en el tema del agua. Hay casas, estoy aquí en Nice, como habitacional, pero son utilizadas como fines comerciales. Y eso nos pone en desventaja a los que estamos en el campo. Y la siguiente parte es cómo va a ser. Entonces, yo creo que todo en el segundo vamos a estar asociados. Pero tenemos que hacer de una forma consciente, concisa, que el gobierno, bueno, más que nada el organismo de agua, entienda que de este lado también encontramos, va a encontrar el coach, va a encontrar una situación que podemos platicar. Estamos en un momento llevamos 2 años desde la administración pasada, donde los famosos sellos que fueron a clausurar un hospital. No queremos llegar a esa parte, queremos sentarnos a dialogar. Desde ahí la Cámara quiere establecer el reconocimiento perfecto a las acciones que se implementan en materia hidráulica. Lo reconocemos y sí lo sabemos. Más de 20 pozos, no hubo estiaje este año, el tema de las pipas se ordenó, todo ese tipo de acciones. La apertura de la Dirección de Desarrollo Económico para atender muchos otros problemas en este que esperamos el acompañamiento. Los demás que hemos establecido. Por mi parte de la Cámara de Comercio, es cuanto les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahorita le otorgamos la palabra a la primera delegada del Centro Histórico, Norma Flores. Hola, buenos días. Bueno, para empezar, ustedes saben que los delegados, las delegaciones, somos ese puente, ese caminar de lo que son los habitantes, los vecinos y el ayuntamiento. En este caso, en la delegación Centro Histórico, como su nombre bien lo dice, tenemos al centro dentro de la delegación. Hemos estado caminando nosotros con 2 rubros, que son los vecinos y que son todos los locatarios, los comerciantes. Y hoy justamente estamos aquí porque como delegación tenemos el sentir de todo el comercio en el centro de la ciudad. Los locatarios no piden privilegios, piden justicia, piden que el gobierno aplique la ley completa, no solo la parte de recaudación, sino que sea en su totalidad. Un municipio no se construye
exprimiendo a quien genera empleo, a quien está formal, a quien cumple con un predial, con su pago de licencia y mantiene las calles vivas. Se construye con reglas claras y con un trato justo. Si el mismo Código Financiero nos da la razón y prevé el ajuste, entonces no hay pretexto técnico ni legal para sostener un cobro al tope. Desde esta delegación seremos puente siempre, no seremos ese muro ni para que obstruya, ¿no? Que no permita llevar la inquietud hacia nuestro gobierno, hacia el ayuntamiento que se tiene por parte de los locatarios. Vamos a defender al comercio local, sí, claro, son parte de la delegación, con la ley en la mano y con la gente en la calle si es necesario, porque es algo, volvemos a lo mismo, quién genera, quién produce y quién sostiene la economía, en este caso de la delegación, y del centro y de la capital. Porque cuando el pueblo siente que la autoridad lo respalda, hay paz social. Cuando siente que lo ignora, hay orden. Estamos unidos. Hacemos un llamado muy respetuoso a nuestro organismo de agua. Hemos estado trabajando cercanamente con ellos, bien lo decía Jorge, agradecidos en muchos aspectos, cubrimos muchas partes, pero eso no es todo. En este caso, hoy estamos aquí presentes por la situación que se tiene del tope del impuesto del 61% por la recaudación de aguas residuales que realmente en el centro de la ciudad no tenemos. Estamos a tiempo, yo pienso, de que nuestro organismo de agua pueda llegar a una mesa de trabajo con los locatarios, con las personas que están sufriendo pues nos atrevemos a decir abuso. El Estado de México, la capital que es Toluca y el centro, la cual representamos como delegación, hoy nos unimos a la petición de los locatarios para que sean escuchados y para que se llegue a una mesa de trabajo y un acuerdo para que se pueda llegar a un fin satisfactorio para ambas partes. Gracias. Gracias, delegada. Cedo la palabra a la presidenta de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, Telma Jacinto Sánchez. Gracias, buenos días. Gracias, presidente, por la invitación, pero muchísimas gracias, como siempre. Nosotros aquí, como estacionamiento, siempre trabajando en conjunto con el patronato. En nuestro caso, pues, la verdad, estacionamiento nos solidarizamos con los compañeros que están ahorita bajo esta situación con el 61%. Y me sumo a todos los comentarios de los compañeros. En efecto, yo creo que hay que concientizar, pedirle también a las autoridades que sean un poco más empáticos con nosotros, porque no estamos ahorita en una situación económica donde podamos derrochar el dinero. Estamos sufriendo bastante, como lo comentan los compañeros, después del mundial, después del gobierno de México, nuestras ventas bajaron bastante. Entonces, ahorita estamos nosotros como estacionamiento destinando una tarifa que de alguna manera nos está perjudicando en muchos sentidos, ¿no? Entonces nos solidarizamos con todos ustedes. Además, yo creo que existe el diálogo también con las autoridades, que sea un pago justo. No nos estamos negando a pagar lo que se tenga que pagar, pero que sea justo, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues que también ellos nos dicen, sobre todo que la situación económica en la cual estamos no es la mejor que años anteriores. Entonces yo creo que también eso suma a todo lo que ahorita han dicho de diferentes cámaras y ser proactivos en todo eso. Eso sería cuánto. Valdés, vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México y representante de Mauricio Joaquín Martínez, presidente del Consejo. Buenos días a todos. Hoy nos encontramos aquí porque necesitamos que las autoridades volteen y nos escuchen y podamos llegar a esas mesas de diálogo que, como bien dice Jorge, es un asunto que traemos desde hace ya varios meses, varios años, a donde habíamos logrado algunos consensos respecto al cobro de este derecho. Este derecho lo ampara el artículo 129 y 136 del Código Financiero. Desde aquellos meses hicimos contacto con algunos diputados
para que desde el Código Financiero se especificara bien el renglón que menciona las descargas. Como ustedes saben, los recibos de agua traen diferentes conceptos. El primero es agua, después nos sigue drenaje, después el IVA cuando son más comerciales que no son habitacionales, y ahora pretenden poner el tema de descargas residuales. Cuando inició este tipo de cobro de descargas de drenaje, el derecho en sí se llamaba descargas residuales. Después fue mutando a convertirse a lo que todos conocemos como drenaje, que también los habitacionales lo pagamos. Derivado del fundamento del Código Financiero, a donde en una de sus fracciones faculta al organismo de aguas a cobrar el tema de descargas residuales, es muy ambiguo el término del inciso porque dice descargas residuales para su tratamiento. Nosotros siempre vamos a echar la mano por aquellos gobiernos que cuiden el medio ambiente, porque eso es objetivo. Pero que necesitamos que realmente haya plantas de tratamiento, que realmente se trate el agua, que estos recursos sean etiquetados para ese fin. Ahora, desde el año pasado que entró este gobierno, desde el principio de año igual tuvimos varias mesas de diálogo, se les comentó en la administración del presidente Mancilla logramos un programa para estratificación, como bien dice Julián, que necesitamos ver cuál es el universo al que le vamos a cobrar. Teníamos giros secos, húmedos y semihúmedos, y estábamos considerando la capacidad económica de las unidades económicas que iban a ser afectadas con este derecho, porque tenemos que considerar también, me uno a la opinión de mis compañeros, que no solamente somos los formales los que desechamos. Creo que dentro de los formales haya una conciencia ecológica. Los restaurantes, como ustedes saben, tienen sus trampas de gas. Son revisados por Copresen en el sentido estricto que dicen que es un giro demasiado regular. Ahí no está el verdadero problema. El verdadero problema, como bien lo reconoció nuestro presidente municipal en el Cabildo de octubre del año pasado, viene de aquellas unidades económicas, industrias o no industrias, que producen desechos tóxicos y que afectan al medio ambiente por esas descargas. Yo creo que la autoridad ahí sí debe de poner el ojo. Y debe de poner el ojo también en todo aquel comercio informal que vemos todos los días en cada esquina, con puestos de comida que yo no creo que a ninguno de ustedes se le haya escapado verlos como vierten los contenedores de grasa, como lavan los mismos puestos y echan esa agua sucia a las coladeras. Y a ellos nadie les revisa, pueden irse por la libre. En cambio, a los formales y a los establecidos la carga administrativa es demasiada. Entonces, hoy aquí, como dicen mis compañeros, no estamos en un ánimo de confrontación, sino de diálogo y de acuerdo. Eso siempre ha sido, desde el Consejo de Cámaras, que hoy represento al licenciado Mauricio Ángeles, que se disculpa porque no pudo estar aquí, desde el patronato, desde Canaco, siempre nosotros hemos tratado de llegar a acuerdos por medio del diálogo. En esta ocasión, creo que el presidente municipal está muy de acuerdo en que es un punto que se debe de cuidar, pero también, como él lo dijo, tenemos que estar conscientes que hay giros como el comercio que tienen que ser tratados de manera diferente. Estamos en una franca desventaja económica frente a nuestros municipios colindantes, a nuestros municipios amigos que son Metepec y Nacatepec. Ahí cobran este derecho, pero de una manera más cordial, más amable y menos onerosa. Se nos hace que el 61% que bien dice el Código Financiero es un tope. Podría ser, en primer lugar, estudiado por nuestra Cámara de Diputados para que sea bien específico y no quede lugar a dudas y los términos no sean ambiguos, y de la misma manera considerar en una estratificación quién sí puede llegar a un tope máximo del 71% y quién no debe llegar a ese tope. Para nosotros el comercio establecido representa ya el drenaje en sí un cobro sobre el derecho de agua del 20%. Y si le hablamos un 61% del cobro de descarga, creo que para todas las unidades económicas que están sobreviviendo, unidades económicas pequeñas, pues va a ser un golpe que puede acabar con ellas. Y sobre todo nos pone en una desventaja competitiva con esos municipios a donde el pago de este derecho es más flexible. Entonces creo que desde aquí hacer un llamado, en primer lugar a nuestros diputados,
a que pongan atención en este párrafo del Código Financiero y lo definan claramente para que de aquí en adelante no haya lugar a dudas ni haya lugar a interpretaciones de quién sí y a quién no, y quién lo aplique, quién le toque, etc. Y en segundo lugar, un llamado al organismo de agua y a través de él a nuestro presidente municipal, que estoy segura que tiene un amor y un convencimiento de que hay que apoyar a Toluca y hay que hacerla lo que es la capital del estado más importante de esta república. No podemos, los que aquí hemos decidido y de aquí, los que aquí hemos decidido trabajar, estar sujetos a tantas cargas financieras porque al final vamos a claudicar. Y Toluca tiene que seguir adelante y tenemos ahorita una autoridad municipal que está consciente de eso y que realmente tiene un interés por impulsar esta inversión. No tengo duda que nos va a escuchar y no tengo duda que estas mesas de trabajo a las que se refieren mis compañeros se van a llevar a cabo y vamos a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Como dice bien Julián, nunca hemos estado negados a reconocer los logros de las administraciones ni tampoco a poner de nuestra parte. Pero creo que en un acuerdo que nos permita a ambas partes llegar a una solución que dé sentido tanto al comercio formal como a la autoridad en su intención de obtener recursos para mejorar nuestro medio ambiente, creo que todos vamos a quedar contentos, todos vamos a quedar pues realmente satisfechos con un gobierno que nos escucha, con un gobierno con el que sí podemos tratar, y sobre todo invitar a la gente a que venga a nuestro municipio, que siga invirtiendo y que hagamos un municipio grande y una ciudad como es el deseo de todos, cada día pues, más grande, más rica, más próspera. Les agradezco mucho a todos. Sí, de Global News, preguntarle, en dado caso que comenzaran con este cobro que hablan de un tope del 61%, ¿cuándo comenzarían estos cobros a los comercios? Se van a ver reflejados quizás también en el bolsillo del consumidor de manera pues directa, y también preguntarle, si me lo permite, acerca de cómo quedan los comercios. Hablaban de la temporada del Mundial que ya terminó aquí, la participación en México, cómo terminan los comercios y cómo se ve esta proyección también ahora con la temporada vacacional, que sabemos que Toluca es muy diversa, muchos salen, muchos llegan. Me gustaría saber también esta parte. Muchas gracias. Me mandaron de mi casa con 2 cubos, 2 yemas y un cubo. A ver, vamos a por la primera parte. Voy a ir de atrás para adelante. Lo del agua lo vamos a hacer. Lo primero, la derrama económica, parece la temporada es el 20 de julio, es como los medios. Ya se fue el Poder Judicial hoy, las escuelas están hasta para clausura, pero bueno, el lunes se para la baja, el tema vacacional. Desde Canaco traemos medio 2 partes. Recuerden que el Poder Vacacional de verano es un Poder Vacacional largo, que está dividido en 2 partes: la parte donde está la burocracia, descansa la burocracia, que son 15 y 20 días, depende de cómo esté su calendario, y la parte donde los niños todavía no regresan, donde se ve contagiados con el regreso a clase, ¿no? Entonces, el número que lo traemos bien. Esperamos que sea mucho mejor que el Mundial. La voy a conectar con la siguiente. El Mundial no fue lo que esperábamos. Hubo creo que 2 elementos fundamentales que afectaron el comercio mundial. Primero, el más importante yo creo que fue el lograr los partidos que tal vez eran a mediodía, generaba un tema importante. Los de México fueron en la noche, entonces se generó bien en los centros de consumo, pero también hubo un cierto ruido precisamente acerca de la propiedad industrial y la propiedad intelectual de las cosas, que permitió que mucha gente se quedara en sus casas. No sé, no me lo vayan a clausurar, no sé que no vayan a funcionar los bares o los restaurantes por esta parte. Eso fue la primera parte del mundial, después ya no pudimos levantarlo, ¿no? Entonces, sí es esa parte. Segundo, pues hay que entender perfectamente la dinámica de la economía del país, ¿no? No estamos en una etapa muy bollante, estamos en un tema, que es una cosa que nos preocupa mucho. La Asociación Mexicana de Bancos anunció un incremento del 8% en la mora en el crédito al consumo, y eso sí.
traemos una mora, la mora se vendrá a los 90 días, los créditos, y eso puede estar generando un poco de ruido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dejas de pagar las tarjetas, dejas de pagar el derecho de consumo, se te restringe la liquidez y frena el comercio. Entonces, esos términos tienen muy del 5 y el 8 estaba haciendo la Nación Mexicana de Bancos, que fue el freno que hubo en el aumento de la mora. Espero que sea paulatino, espero que ayude un tema muy importante más adelante, que es la reactivación por el tema de regreso a clases. Y acerca del agua, ya, la autoridad tiene derecho a cobrar cuando necesite cobrar, ¿no? Eso es una cosa. Estamos hablando de un diálogo, esperamos que no nos cobre antes de que empecemos este diálogo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Recuerden que el agua no se paga anual, se paga trimestral. Sí, el trimestre de julio ya debe estar en este momento en la cobranza, pero ver cómo viene y cómo lo vamos a asignar. No sé, hay más que sumar. Yo, abonando un poco al tema del agua, hay personas que ya tienen en su recibo el concepto de descargas de aguas residuales. Que la ley está vigente, la ley no desconocemos la ley y no desconocemos que la autoridad tiene la facultad de ejercer el cobro. Esta parte de el diálogo, que aparte de que existe en algunos recibos de algunas unidades económicas, existe con retroactividad. Entonces, aparte de, si aquí estamos comentando que la actividad comercial y el tema del mundial no fue lo que se esperaba, y las unidades económicas serias tienen una planeación, un presupuesto para hacer frente a los eventos a lo largo del año y a su misma actividad. Eso es una cosa insostenible, ¿no? Por eso el llamado al diálogo y por eso el llamado a sentarnos, revisar por qué agarrar el tope del 61%, y por qué no tener diálogo sobre desarrollo económico, turismo, temporalidades, como las épocas de vacaciones, y finalmente, como comentaba Jorge, pues la fecha de pagar la puede pagar cada trimestral, anual. Tenemos también derecho a multas y recargos, pero por eso que el recibo se vaya tan alto en términos de un monto de dinero, pues es insostenible, ¿no? Muchas gracias, presidente. Perdóneme, Muñoz, ¿nos pudieran comentar? Nada más, centrada en tu pregunta, nosotros como delegación tenemos diferentes grupos en las diferentes colonias que conforman la delegación. Hemos podido ver en todos los grupos del comercio, no solamente restaurantes o locales con cierto giro, sino en general, las ventas han estado bajas. O sea, todo el mundo en los grupos ha comentado que nuestras ventas o las ventas no han subido. Con el mundial, la verdad es que no hubo una derrama como se esperaba. Entonces, sí hemos podido sentir nosotros como delegados eso. Y la otra pregunta que hacías, sí se ha acercado mucha gente. Diferentes negocios, por medio de los grupos, nos han hecho saber que ya tienen un incremento de un porcentaje por lo de los caudales, ¿no? Lo de aguas residuales. Entonces, sí lo sabemos, no solo es el centro como tal, sino la delegación como tal, que son las colonias que están en el centro y te repito, en los grupos. Hemos podido tener ese sentido directo con la gente. Nosotros como delegados, pues recibimos a mucha gente, ¿no? Se nos acerca mucha gente como primera instancia para poder canalizarles directo, y es lo que hemos sentido en el último trimestre, ¿no? Gracias, delegada. Voy a ceder aquí la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta sería más bien para las personas del ayuntamiento. Si se supone que en el estado tenemos 10 plantas tratadoras y solamente 2 están funcionando, ¿por qué no se están haciendo un cobro
indebido. Sé que el cobro es autónomo y que cada ayuntamiento puede cobrar lo que ellos quieran, pero ¿por qué hacer un cobro tan excesivo cuando en otros municipios se cobra el mínimo o se va en el cobro del alcantarillado? Eso sería todo. Bueno, yo quiero aclarar, quiero dejar claro que las autoridades que estamos acá enfrente somos sociedad civil organizada, son cámaras de comercio, en el caso de Coparmex, nuestra delegada en el centro histórico es una ciudadana sin partido. Entonces, pues, la pregunta que acaban de hacer la dejamos en el aire, porque no hay quien la conteste o no hay quien la pueda contestar. Muchas gracias, América Muñoz de TNX Noticias. Que nos puedan comentar si previo esta conferencia ustedes ya trataron de tener precisamente un diálogo con el gobierno de Toluca. ¿Cuál es la propuesta específica sobre el sector que ustedes manejan para esta recaudación? También se nos pueden comentar cómo está justamente actualmente, pero no ahora, el Código Financiero, y también pediría algún censo justamente sobre estas empresas o estos comercios que no tienen envío, que pedirían sería de cómo hacer el gobierno municipal. Sí, mira, te comento, la verdad es que la apertura del municipio es muy importante, la reconocemos. Tenemos diálogo. Aquí lo que sucede es que, bueno, en el área del agua no hemos podido conciliar. Se ha solicitado, se han buscado los medios. Aquí lo importante, lo que hoy pedimos es exclusivo el área del agua. Sin duda, mis respetos para el desarrollo económico, todas las direcciones del municipio y el propio presidente municipal nos han escuchado. El problema es que no se han dado esas mesas. Hoy lo que exigimos son esas mesas precisamente para lo que comentas, para sacar un padrón y hacer propuestas, es decir, a ver, no puedes cobrarle el 61% a un negocio con unas ventas que se ven, claro, que no van a ser comparados con otro giro más pequeño, con el mismo giro, mucho más pequeño, ubicado en otra área del municipio. Eso es lo que pedimos, eso es lo que estamos solicitando, esa mesa, para que entendamos ambas partes cómo podemos llegar a un acuerdo. A fin de cuentas, nos queda claro, y lo vuelvo a repetir, ese dinero que le está ingresando al municipio no es para el municipio, no es para obras. Ese dinero es directo a la federación. ¿Por qué? Porque el municipio descarga sus aguas al río Nerma y todo ese dinero se lo lleva el gobierno federal por las plantas tratadoras, que aquí, bueno, más que la planta tratadora, le diríamos a la federación qué está sucediendo, que sería algo muy diferente, ya ver qué está pasando con la federación, porque no las van a trabajar, porque, insisto, no es un área municipal. Pero la apertura con el gobierno, tanto el canal como me queda claro, como el patinazo, como Coparmex, nos han recibido perfectamente bien. Quiero aclarar eso. Primero está abierto. Primero abierto. ¿Qué es lo que pasó? Cuando publican estos documentos, hablan del 61%. ¿Por qué hablamos del crecimiento del 61%? Porque está perfectamente referenciado al consumo de agua. Eso es por lo que hablamos. Es decir, a ver, voy a poner un ejemplo muy claro. Si porque hay dos formas de cobrar el agua en el municipio de Toluca: es por medidor, que es un consumo medido, y segundo es por una cuota fija que pagas trimestralmente anualmente. Entonces, es un tema que se da. Tú tienes como usuario el derecho de decidir cuál de las dos quieres. Si estás en la primera, por medidor, para que tomen la lectura y todo ese tipo de acciones que funcionan, ¿no? ¿Por qué ese 61%? Porque directamente está impactando a tu tarifa. Es decir, si yo pago 100 pesos, voy a pagar 161 pesos. Así de fácil. O sea, es más drenaje, más tu IVA, más todo, pero es 61% que voy a captar en mi recibo del agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este diálogo? ¿Por qué 61 y no hay 48? ¿Y por qué no en un restaurante
o por qué no en otro tipo de acciones. Esa es la apertura de lo que necesitamos. No venimos con el mismo rasero a todos. ¿Por qué? Porque a mucha gente la vas a meter en un problema. Cuando tú le cobras el 31% de su insumo o de su costo más alto, que puede ser el agua. Cuando yo, ejemplo, yo me dedico a la industria restaurantera, ejemplo, ¿sí? Yo ocupo mucha agua y el agua se convierte el 20% de mi costo y me tienes el 61%, no se convierte en el 20% de mi costo, se va a transformar en un 30 o un 35%. Entonces, eso es lo que, hablemos de un cargual, un auto, ¿no? O sea, donde dices, es esta parte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos que haya la punto de lo que simplificado sale mejor. O sea, esa es la parte más lógica. Ahora, si me voy a una cuota fija, si me voy a un medidor, yo tengo temporalidades de agua, de medidor. O sea, hay épocas donde ocupo más agua, ocupo menos agua. Depende del número de ventas, todo eso. Entonces, esa es la parte donde necesitamos entrar en un diálogo técnico con ellos. No, o sea, esa es otra parte. Es la gente que ocupa el abastecimiento por pipa. La industria hotelera más o menos el 80% de su agua está abastecida por pipa. Y no es que queremos que les cobren lo mismo, es que queremos que tengamos una idea lógica del negocio en el que estamos metidos todos. Yo te puedo hablar de cómo. ¿Qué pasa conmigo que hago captación pluvial y lo mando a una fosa séptica? Imagínate que yo tengo el ingreso de mi agua, ¿sí? Pero no ocupo el drenaje porque tengo una fosa séptica. Entonces, ¿por qué vas a cobrar un 61% basado en lo que me ingresa de agua? Cuando el 100% lo estoy mandando o a mis jardines o el solo tratamiento dentro de la misma empresa o lo vuelvo a reutilizar para riego del jardín o lo que sea. Porque mucha gente lo hace, aunque no lo crea. Muchas plantas tienen captación de agua que ocupan una cisterna, que ese agua la ocupa para el consumo de baños, para este tipo de acciones. Entonces tú me estás diciendo que aparte de todo tengo que pagarte sobre algo que estoy reutilizando o reusando. ¿Por qué? Porque entró un recibo de 10,000 pesos, tú quieres que pague 61 y esa agua la estoy reutilizando dentro de los mismos esquemas. ¿Qué es lo que pasa con las plazas comerciales? Ellos cobran el agua dentro de la misma renta de algunas plazas comerciales y te dicen, a ver, la renta incluye tu agua, porque tengo una cuota. Ahora voy en 61% arriba, ¿a quién le voy a repercutir eso? ¿Al locatario? ¿Quién lo va a pagar directamente la renta de la plaza? Creo que simplificado suena más lógico. Entonces, aquí nos podemos ir sector por sector, cada uno tiene su parte, ¿no? Entonces, yo sí invitaría muchísimo a ese diálogo donde la apertura exista, donde discutamos eso. Segundo, lo de los NIS. Tienes mucha razón. ¿Está preparado el organismo de agua para el movimiento que se va a generar? ¿O van a agarrar parejo? ¿Por qué? Porque el ejemplo dice que es muy claro. Tienes que ir. Hay un procedimiento por el cual vas a atenderlo. Lo dice claramente el documento. Entonces, sí es importante esta parte. Ya lo habíamos visto en la industria. La industria no ha terminado su mapeo. La industria no ha terminado su mapeo. Y ahora vamos al comercio, a las unidades que son 54,000 en el municipio de Toluca. O sea, ¿cómo vamos a tener? Son las legales. Ahora te pones en una franca totalmente este tema con lo que marca Vero, ¿no? El puesto de la esquina que no tiene, que lava y que tira y vierte en la alcantarilla que está allá afuera, que es cual que contamina más. Entonces acá hay mucha agua, muchísimas. Ojalá pudiéramos separar los fluviales de las aguas negras, porque en ese momento nos convertimos en una granja de agua. Yo quisiera que se muy claro en esa parte. Espero que quede claro la explicación en ese sentido. Muchas gracias. Un comentario extra. Para la comparación, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. A ver, aquí en el Centro Tonsul, que por cierto agradecemos al Centro Tonsul recibirnos, gracias amiga, recibimos 20,000 visitantes aquí en el Centro Tonsul al mes. Yo creo que debe darse mirado mucho mayor Galerías Toluca. No puedes comparar el consumo que tiene aquí Centro Tonsul con un galería. Yo lo que están haciendo es eso, saqueando a todos, porque tenemos mucho movimiento,
y creemos que el consumo es altísimo, pero pues aquí no consumimos los baños y un pequeño restaurante. A diferencia de Toluca, que cuántos restaurantes, o sea, eso es lo que queremos, que el gobierno entienda que no todos somos iguales, aunque nos vean muy grandes. Hola, ¿qué tal? Brian Herrado de la Jornada de Estado de México. Nada más para puntualizar, si bien es cierto, queda claro que hay muchas cosas que no quedan claras dentro de este documento que les hicieron llegar. Nada más puntualizar, si nos pueden platicar cuál fue el argumento que dan dentro de este documento pues para hacer este tipo de cobros, o si de plano pues no lo hay. Y también ligado a esta parte, quería ver sobre todo también usted que le tocó lidiar con estas situaciones, también al actual presidente del patronato, si todas estas presiones al empresario han derivado en cierre de negocios, en que se busque la opción de mudarse a otros municipios, negocios que están establecidos en Toluca, si nos pudieran platicar también un poquito de eso. Mira, eso realmente justo es lo que nos preocupa, que los negocios no vengan los nuevos